Los comentarios vertidos en este programa no necesariamente representan el pensamiento de Radio Somos y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Hay conversaciones que nos faltan y aquí las abrimos, con la conducción de Claudia Silva Burgos, coordinadora regional de Fundación Todas en Valparaíso. Lleva un espacio para encontrarnos, escucharnos y reconocernos. En Radio Somos comienza Todas Somos Más, de la Fundación Todas, con el apoyo del Laboratorio Roth Chile. Hola, muy buen día. Aquí estamos en una nueva versión más de nuestro programa Todas Somos Más. Hoy día con un tema muy especial en Radio Somos y como siempre con el auspicio del Laboratorio Roth. Tenemos dos grandes invitadas y vamos a tocar un tema bien particular. Estamos a días de que se conmemore el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿cierto? Y vamos a hablar de violencias invisibles, vamos a hablar en general de la violencia, ¿cierto? Y de situaciones que viven muchas mujeres aquí en nuestra región de Valparaíso, en nuestro país y en el mundo entero. Así que parto de manera inmediata presentando a nuestras invitadas. Y la primera que tenemos aquí, me parece, es Valentina Villanueva Molina. Ella es trabajadora social de profesión. Espérame, se me pierde la... tiene 7 años de experiencia que ha intervenido en situaciones de violencia de género con mayor frecuencia en contextos de pareja, ¿cierto? Pero últimamente se ha ido ampliando la temática a otro tipo de violencias de género, en otros contextos, en el tema laboral, en el tema educacional, ¿cierto? Callejero, en espacios institucionales, etcétera. Y hoy día ejerce y participa dentro de uno de los tantos centros de la mujer que tiene CERNA-MEG. Así que bienvenida, Valentina. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, por el espacio también para poder conversar de esta temática tan importante. Ya, buen día. Acuérdense, Maite Uriarte Muñoz, pero antigua, conocedora, amiga, colega, profesora de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Género y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Ella ingresó, es una de las primeras y pioneras en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género acá en la región de Valparaíso y se ha desempeñado en diversos programas ligados a ámbitos de la autonomía física, económica y político-social de las mujeres. Ella me dice que recuerde que es mujer porteña, madre de un varón, abuela de un niño precioso y que tiene una hermosa gata. Así que bienvenida, Maite, con una tremenda experiencia, así que para que puedas entregarnos tu aporte. ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que podamos hacer un programa que le sirva a muchas personas. Así que muy contenta de participar. Yo creo que esa es la idea, chicas. Para ambas yo les doy la bienvenida y les agradezco este tiempo. Y para aprovechar el tiempo vamos a partir rápidamente y voy a hacer la pregunta tradicional. Valentina, ¿cuáles son las formas más sutiles de violencia en el contexto de pareja? Súper importante la pregunta, Claudia. La violencia más sutil principalmente se genera a través de lo psicológico, de aquellos aspectos que no dejan huella, aquellas situaciones que es más difícil de poder identificar también, que generan una repercusión a nivel emocional, con consecuencias, por ejemplo, desde la ansiedad, ataques de pánico, baja autoestima. Y por lo general pueden ser estas manifestaciones sutiles desde las bromas, los chistes, desde hacer pasar por alto una pasiva agresividad. Por eso es tan complejo identificarlo, problematizarlo también, porque muchas veces viene disfrazado como de esta simpatía, pero en el fondo el mensaje o el trasfondo que se quiere entregar es bastante dañino. Ya se puede verificar a nivel de, por ejemplo, desde el control disfrazado de amor, que muchas veces pasa en estas situaciones de violencia de pareja, cuando se ejerce la violencia también a través de los hijos. Es una temática súper relevante que se ha ido incorporando durante los últimos años, que es el tema de la violencia vicaria,
no sé si la han escuchado en algún momento, que es esta, que se ejerce a través de los hijos, con la única finalidad de poder dañar finalmente a nivel emocional a la mujer. Ya es una temática bastante compleja, bastante difícil de poder abordar, porque en el fondo es todo aquello que no deja huella. Ya uno tiende a relacionar la violencia en estos contextos con aquello que deja un moretón, que deja una herida expuesta, pero hay situaciones muy sutiles que es súper complejo de poder visualizarlo o problematizarlo dentro de las relaciones de pareja. En ese mismo sentido, estoy pensando que esto es un tema que ha sido reiterado, que lo hemos abordado, ¿cierto? Y hemos buscado distintas alternativas a lo largo del tiempo. Maite, hay diversos tipos de violencia que se han mantenido en el tiempo, ¿cierto? Ya algo nos hablaba Valentina, la violencia psicológica, la física, la sexual. También tuvimos y hablamos muchas veces de la violencia económica, pero eso ha ido cambiando quizás en la forma en cómo se expresa. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo has visto tú todo este proceso y en paralelo todo lo que hemos ido tratando de avanzar desde el punto legislativo, desde la política pública, los distintos programas? ¿Qué me puedes comentar con respecto a eso? Bueno, efectivamente, tal como lo planteaba Valentina, pueden ser sutilezas, pueden ser situaciones mucho más graves. Y efectivamente, en el tiempo las cosas han ido modificando, tanto por el hecho de que contamos con una legislación que sanciona la violencia de distintas formas, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las relaciones con las instituciones, en la calle, la violencia sexual, que fue modificada esa ley hace un tiempo, tenía bastantes aberraciones, la anterior ley, y ya llevamos 31 años de la primera ley, 31 años. Y claro, parece mucho tiempo y sin embargo la violencia sigue. Pero como una forma de, comillas, protegerse, quienes agreden han ido cambiando los estilos. Hoy tenemos mucho más disponibles redes sociales, por ejemplo. Y la agresión a través de las redes sociales se da de forma importante, a través de comentarios, de subir imágenes, de distorsionar imágenes, a través de funas colectivas también. Ahí hay un espacio, ¿no? Y a veces la violencia se manifiesta de forma muy sutil. Yo recuerdo una mujer que llegó una vez a ser atendida al Senamej y me dijo, es que él no me agrede, pero yo me siento agobiada porque es como que no me deja tranquila, me vigila todo el tiempo. Y yo le dije, ¿y usted polió con alguien más? No, yo polié con él 3 años y después nos casamos y llevamos 15 años casados. Y cuando era su pololo como era tan amoroso, me iba a buscar a la casa, temprano en la mañana, y me llevaba al liceo. Y cuando yo salía, él me estaba esperando. Y entonces después íbamos a mi casa. Y almorzaba conmigo, estudiábamos juntos, y iban a fiestas. Sí, a él no le gustaba mucho, ¿eh? Pero iba conmigo y me decía, no me gusta como es esa amiga tuya. Entonces también me ayudaba a seleccionar un poco a la gente. Y le dije, ¿y ahora cuántas amigas tienes? No tengo muchas amigas. ¿Y le controla dónde va y dónde viene? Sí, mucho. Y es muy distinto el pololo de hace 15 años atrás, que la iba a buscar a la casa, llegaba al liceo, del liceo la llevaba a la casa y no la dejaba caminar sola por la calle. Y la mujer como que tuvo un despertar y me dijo, nunca me había dado cuenta, porque él nunca me obligó a ir con él, pero en el fondo siempre estuvo para ir conmigo. Y yo encontraba que eso estaba fantástico. Hoy día, las mujeres más jóvenes que pololean ahora, quizás eso lo encontrarían raro, un poco rancio, antiguo, pero las formas de ejercer violencia siguen existiendo, con una sutileza diferente. Componer un programa en el teléfono para hacer un seguimiento, por ejemplo, ¿dónde vas? Y para revisar el WhatsApp, dame la clave. Para amedrentar porque no me contestaste inmediatamente si viste lo que yo te mandé. Yo vi que están las líneas azules en el WhatsApp.
Entonces, las formas han ido cambiando porque el entorno tecnológico, las formas de relacionarnos entre las personas también se han ido modificando. Pero el patriarcado se ha seguido manteniendo. Y es ahí donde hay que estar alerta. Porque con el patriarcado no solo pierden las mujeres, sino que también pierden los hombres. Pierden tranquilidad, pierden libertad, pierden espacios de crecimiento. Y en eso, Maite, yo te escucho y digo, ¿por qué nos cuesta tanto identificar ciertas actitudes, ¿cierto? Que pudieran ser formas de violencia o no violencia, como lo considera, como que da la sensación de que se trata de interpretar o se busca el lado positivo de acciones que de todas maneras igual parecieran raras. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe esto? ¿Es la naturaleza humana? ¿Somos nosotras? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la naturaleza humana más bien tiende a la colaboración. Y cuando alguien es dependiente, como un bebé, por ejemplo, claro, va a depender, pero no va a agredir a quien le cuida, por ejemplo. En las relaciones de pareja está el problema del amor romántico. Y que no es el problema del amor romántico en sí, sino que la idea que tenemos del amor romántico. Todas las mujeres tenemos que tener una pareja, y tenemos que tener nuestra media naranja, porque nosotros somos la mitad, y con la otra persona somos enteras. Y la verdad es que cada persona es entera, ¿ya? No necesitamos una media naranja, necesitamos una naranja entera, o una sandía, o un limón, da lo mismo, ¿ya? Pero que esa persona colabore en el crecimiento de la otra, que mutuamente se apoyen, no que se controlen o, comillas, se cuiden. Y este cuidado puede estar dado por, ¿por qué te cuido? Te digo que no tienes que hacer esto. Si nosotros pensamos en las antiguas historias y cuentos que nos contaban, la Bella Durmiente durmió 100 años esperando que alguien la despertara. Y la Blancanieves, que era princesa, se arrancó y cocinaba, lavaba y planchaba para 7 hombrecitos pequeños, que finalmente la protegían. Y es un poco paradojal, porque ninguna de las dos era libre para tomar decisiones. Quizás Fiona vino a romper con ese paradigma de las princesas. Y claro, cuando somos pequeñas nos dicen que somos las princesas de papá. Y está bien ser princesas de papá, pero solo de papá. No de los novios, no de los pololos, no de las parejas. Y ellos tampoco son nuestros príncipes, son nuestras parejas. Y pareja significa par, iguales, con distinciones personales, pero que se acompañan. Y de pronto está el tema de los celos, que son tan frecuentes. Y las personas confunden el celo con cuidado, con protección, con exceso de amor. Y la verdad que celo es control, no es otra cosa. Y nadie gana con el celo, ni las mujeres ni los hombres, porque la persona que es celosa tiene que estar controlando. Siempre, permanentemente, tiene en su cabeza la idea de que alguien le va a perjudicar, que alguien le va a dañar. En realidad no usa precisamente esas palabras. Y entonces estás en una alerta permanente. Y esa alerta permanente no te permite disfrutar los momentos que estás con la pareja, porque podría estar ocultando algo. Y raya para suma es solo perder, porque lo pasas mal, estás permanentemente estresado en la relación, la autoestima es mínima. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que hacer un voto de confianza, pero el voto de confianza tiene que ser de las dos partes, por cierto, no solamente de una de las dos personas. Y de esa forma se puede construir una relación más saludable. Hay muchas personas que tienen relaciones muy saludables. Y las personas que incluso tienen relaciones muy saludables, en algún minuto han sentido celos, pero lo han conversado y lo han puesto en común. Si es que me hace lo que te miren, pero ¿qué importa que me miren si yo estoy contigo? Te elegí a ti libremente, decidí estar contigo libremente, nada me obliga. Y cuando se racionaliza esa libertad en una relación de pareja, y uno entiende que el otro está libremente en la relación, es mucho más fácil. Eso en el mundo de las relaciones de pareja. En el mundo laboral es otro tema que
todo el mundo dice que lata trabajar, los jefes tienen que ser bruscos, la autoridad es autoritaria, y la verdad es que no necesariamente, ¿ya? Las relaciones interpersonales dentro del mundo laboral pueden ser relaciones agradables, colaborativas. Yo en el trabajo puedo en algún minuto decir, ay, no sé esto, y está bien no saberlo todo, y eso no significa que te van a echar. Hay gente que dice, no, Mateo, decir que no sé. Pero ¿por qué no? Si para eso somos un equipo de personas que trabajan en conjunto. Entonces, tenemos unas ideas preconcebidas de cómo deberían ser las cosas. Y allí es donde nos caemos y ahí es donde vamos perdiendo libertad. Sí, No, quería lo comparto plenamente. Y antes aprovecho al tiro de hacer la pregunta a propósito de lo que comenta Maite y que nos habla, digamos, tanto lo que afecta como para hombres y mujeres. Pero particularmente me interesa, ¿cómo afecta esto a las mujeres en los distintos ámbitos, digamos, donde sufren algún tipo de violencia? Sí, quería complementar lo que mencionaba Maite con este tema de los mitos del amor romántico, que es una situación bastante compleja que tiene repercusión también en la forma en que nos relacionamos en nuestra día a día. Por ejemplo, estos mitos que hay en torno a cómo debe comportarse una mujer nos hacen crecer desde la dependencia, relacionarnos desde una subordinación también, y siempre quedamos relegadas a un rol más secundario. Ya sea en lo doméstico dentro de la casa o en los distintos espacios que nos vamos a relacionar también, como mencionaba, en el contexto laboral, incluso en el contexto educacional. Somos muy susceptibles a ser violentadas en estos espacios. Ya ni siquiera ahora estamos seguras en nuestras propias casas, porque al salir a la calle estamos expuestas a situaciones de acoso, en la locomoción colectiva, por ejemplo, en la calle, cualquier espacio somos muy propensas a ser violentadas, ¿ya? Incluso en los espacios institucionales. ¿Ya? Esto tiene consecuencias a nivel, como lo mencionaba al comienzo, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel de salud física también, porque inclusive cuando no haya una situación de violencia física directa, podemos generar estas repercusiones más desde la somatización. Por ejemplo, aquellas mujeres que están expuestas a situaciones de violencia de manera prolongada, sufren dolores crónicos, comienzan con trastornos del sueño, por ejemplo, con fatiga, generan trastornos digestivos, y cuando ya se pasa este límite, se traspasa la barrera de lo físico, cuando hay violencia directamente, pasamos a situaciones más graves como lesiones, traumas. Cuando estamos expuestas a situaciones de violencia en la esfera de la sexualidad, por ejemplo, estamos expuestas a diferentes infecciones de transmisión sexual. Son muchas variables que influyen en que nosotras seamos posibles víctimas de estas situaciones de violencia. Así de compleja es la temática, influye también, por ejemplo, en nuestra área más social. Nos podemos ver aisladas por estas situaciones de violencia, cuando muchas veces nuestros propios agresores nos distancian o derechamente nos prohíben poder comunicarnos con nuestra familia, con nuestras amistades, van restándonos la autonomía en lo económico, en lo social, y tiene repercusiones, por ejemplo, en que sí o sí vamos a seguir dependiendo de nuestro agresor, ¿cierto? Independiente de que nuestro agresor sea nuestra pareja, sea nuestro familiar, porque también pueden haber otras situaciones, por ejemplo, donde un padre agrede a una hija, donde un nieto agrede a una abuela, por ejemplo. Es bastante transversal las situaciones de violencia. Tiene un impacto directo en la autonomía, como les mencionaba, e incluso puede conllevar a consecuencias desde lo laboral, porque obviamente si estamos expuestas a estas situaciones vamos a tener dificultades para estudiar, para capacitarnos, para movilizarnos de una manera autónoma e independiente. Maite, a propósito de lo que comentaba Valentina y lo que tú habías iniciado, me interesa como recorrido este análisis legislativo. Han pasado muchísimos años, efectivamente hubo una primera ley y han habido muchas modificaciones legales, ¿cierto? Tratando de perfeccionar y de ir buscando alternativas para combatir esto. Siempre hablamos de erradicar la violencia, que no lo hemos logrado hacer de ningún país del mundo, ¿cierto? Pero me gustaría saber qué pasa, por qué eso no ha resultado, por qué siguen existiendo incluso aquellas fórmulas que ocupan algunos
agresores, ¿cierto? Como de aislarte y le siguen dando resultados y esto lo hablamos, lo conversamos, se discute. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la percepción tuya que trabaja en una institución que ha estado pero absolutamente vinculada con mujeres en los distintos ámbitos, como es Sendamed? Mira, de partida el tema de las relaciones de violencia es un tema cultural, es un tema de formación, es un tema que va más allá de las leyes. Las leyes se hacen cargo de un fenómeno social. El fenómeno social en este caso es la violencia en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, donde tenemos una primera ley donde los juicios se veían en tribunales civiles y eran sanciones muy leves, donde el juez estaba obligado a llegar a la conciliación, o sea, poner de acuerdo a las personas. Después hubo una segunda ley donde habían sanciones mayores, donde la violencia se constituía ya en un delito, además podía ser un delito. Después surgieron la ley Antonia, la ley Dominga, distintas leyes que tenían que ver, por ejemplo, con personas que estaban tan dañadas en la relación de violencia que la única salida que veían para eso era suicidarse, por ejemplo. Entonces ahí aparece la figura del suicidio femicida. Y entonces aparece la palabra de femicidio. A la gente le pareció inicialmente que esto era una exageración. Y en realidad no era una exageración, porque antes las mujeres no eran asesinadas por sus parejas, era más bien un crimen pasional, es decir, la persona sentía tal nivel de pasión que la mataba. Y la verdad es que era un asesinato en toda forma, pero el femicidio, al igual que el parricidio, tiene una sanción mayor que el homicidio porque tú accedes permanentemente a la víctima. La víctima no es una desconocida. Se dictó la ley Antonia, que tiene que ver más bien con una violencia como más institucional, que cuando tú pierdes una guaguita en gestación o en el parto, y entonces no había protocolo para eso. Y las personas lo pasaban muy mal, porque era ya, pues señora, se perdió la guagua, ¿qué quiere que la hagamos? No había una contención, no había espacio, no había tiempo de espera, no había duelo. Y hoy día sí lo hay un protocolo en salud, por ejemplo, y se ha avanzado en eso. Y en salud tenemos todo lo que significa los derechos del paciente. Y los derechos del paciente, por ejemplo, es que a ti, como paciente, te digan el diagnóstico, no te lo oculten. No, que como usted es mujer, mejor no se lo digo a su marido. No, señora o señor, pues que es mi cuerpo el que está enfermo, no el de mi marido, o de mi pareja, o de mi papá, o de un varón que está a mi cargo. Y eso ya es un tremendo avance. Y a lo mejor no lo vemos, lo tenemos tan internalizado, lo esperábamos tanto que no nos damos cuenta. Yo te comentaba la modificación de la ley de delitos sexuales. Uno se escandaliza cuando se entera que en algunos países, si el violador se casa con la doncella violada, se libra de la cárcel. Pero eso decía exactamente nuestra legislación nacional. Y eso se cambió ahora, a partir del 2000 y algo, 2002 creo que fue. Antes el agresor sexual, si era familiar o no era familiar, se casaba con la víctima y se libraba de la cárcel. Y esto quedaba en nada. Antes si te decían algo grosero en la calle, no pasaba nada. Y fueron los movimientos de mujeres organizadas y conscientes, las que lograron todas estos avances en la ley. Existía antes de la ley Karin tipificado el acoso laboral y el acoso sexual laboral. Estaba tipificado en 2006, pero las investigaciones sumarias demoraban años, 4, 5, 10 años. Entonces, finalmente, las víctimas de este maltrato laboral, de sus distintas formas, desistían, renunciaban, incluso se suicidaban. Hoy día la ley pone límites para la investigación y la sentencia. Y hoy día además se considera una enfermedad laboral. Por lo tanto, si tú estás con depresión producto de esta situación, puedes tener atención de la mutualidad donde tú trabajas. Y en el tema, por ejemplo,
institucional. Cuando tú ibas a una institución a pedir un crédito, por ejemplo, te decían, pero usted es mujer nomás, pues, ¿ah? ¿Cómo quiere pedir un crédito? No, tiene que venir su marido, pero es que las tierras son mías, yo estoy hipotecando mis tierras, que es mi herencia, o que yo me las compré. No, 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 tiene que venir su marido a firmar. Bueno, ahí todavía nos falta en la ley de administración de los bienes de la mujer casada en sociedad conyugal. Hay un artilugio que es el artículo 150, pero en general todavía no podemos administrar nuestros bienes. Y todavía tenemos que pedirle a veces la firma al marido, ¿no? Cuando hay marido. Pero ya no te pueden decir que porque eres mujer y eres un inútil, porque entonces yo podría perfectamente demandar a esa persona que me está diciendo que por el solo hecho de ser mujer no tengo capacidad de pensar, resolver o tomar decisiones. Y entonces en esos ámbitos hemos ido logrando ciertas autonomías, pero también tiene que estar la confianza en sí misma y la capacidad de hacer. A veces es difícil denunciar. Es difícil porque da miedo, porque hay que tener presente una cosa, la violencia no es el último acto que ocurrió, es un largo proceso, como es un hacer en el tiempo. Imaginémonos en el mundo laboral. Tú das una opinión y te dicen, no me interesa, no, poco importante. Después te dicen, en el tiempo te dicen, no, es que tú dices puras tonteras. Después de la tercera vez ya te dicen, ¿sabes qué? Mejor cállate. La cuarta vez te dicen, vengan toda reunión menos tú. Entonces cuando tú llegas a ese nivel, tú dices, parece que me están haciendo maltrato laboral. Y recién denuncias. Y estás pensando si denunciar. Porque no te acuerdas del trayecto que has ido viviendo. La violencia doméstica no comienza con una paliza, comienza con una palabra de burla, quizás. Entonces es como decíamos antes, como un suplicio chino, ¿no? Despacito, despacito, hasta que el agua orada a la piedra. Sí. Oye, mira, se nos fue volando el primer bloque, así que nos vamos a ir a una breve pausa, ya vamos a regresar, ahí vamos a ver algunos tips importantes aquí en Todas Somos Más, Radio Somos, gracias al auspicio del Laboratorio RAT. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Todas Somos Más, en Radio Somos, y rápidamente, antes que se nos vaya el tiempo, quiero que nos vayamos a aquellos tips. Valentina, desde la experiencia de lo que ustedes tienen, de lo que atienden normalmente en el Centro de la Mujer. ¿Algunas recomendaciones importantes? Yo sé que es difícil, uno de repente verbaliza mucho, es fácil hablar, es poco, digamos, no es tan fácil practicar, pero siempre hay algunos consejos que pudiera quizás alguna auditora que nos está escuchando hacerla reflexionar respecto a lo que está viviendo. Sí, por supuesto, podemos conversar acerca de algunas estrategias de autocuidado. Como bien mencionabas, Claudia, efectivamente en la práctica es muy difícil poder hacer efectivas estas estrategias, pero de alguna forma hay que intentarlo, ¿ya? Vamos a hacer la diferenciación de que existen distintos autocuidados a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social también. En cuanto a lo emocional, principalmente es lograr reconocer nuestras emociones, reconocerlas y validarlas también. ¿Ya? Cuando algo me está haciendo sentir incómoda, cuando algo me está haciendo ruido, en cualquier contexto en el que me desenvuelva, y me hace sentir esta sensación de que algo está pasando o como que prendo esta ampolletita de alerta, quizás lo principal es validar esta incomodidad, conversarlo con mis amigos o dar a conocer el tema, porque ya tenemos que sacarnos esta idea de que la ropa sucia se lava en casa o de que es un tema doméstico y que hay que sobrellevarlo solo, cuando en la realidad nosotros tenemos que saber que no estamos solas en este proceso, que podemos solicitar ayuda y que existen distintas instituciones que abordan también esta temática tan importante. Ya podemos acercarnos a las policías, podemos acercarnos a los municipios, podemos acercarnos a los centros de la mujer,
que abordan estas temáticas y que en primera instancia lo que van a hacer es entregarte una orientación, una información para poder verificar si efectivamente requiero algún tipo de apoyo. Ya estas instituciones son aquellas que te entregan la información pertinente para que tú sepas cómo hacer las denuncias, cómo proceder en estas situaciones complejas que estás viviendo. Y también podemos buscar nuestras propias estrategias con las redes primarias o las personas más cercanas. Primero, si tenemos las redes familiares, conversar esta temática, externalizar lo que estamos sintiendo. Otras estrategias a nivel más personal es, por ejemplo, escribir, usar técnicas de respiración, por ejemplo, cuando ya me veo muy colapsada, acudir a un centro de salud si es que es necesario, buscar apoyo profesional también. En el caso de la institución en la que yo trabajo, que es el Centro de las Mujeres, tenemos equipos multidisciplinarios que apoyan a nivel social, a nivel psicológico y a nivel jurídico también. Entonces, es una herramienta bastante completa al que las mujeres pudieran acceder. ¿Ya? Antiguamente los centros de las mujeres se enfocaban específicamente en las situaciones de violencia en contexto de pareja y desde el año 2024 a la fecha se amplió la oferta programática y hoy en día podemos abordar situaciones de violencia en contexto educacional, en contexto laboral, en contexto callejero, violencia obstétrica que también se ha ido poniendo en boga estos últimos años. Y es esencial también poder tener estas estrategias de autocuidado físico, ya, por ejemplo, mantener los hábitos básicos de salud, si estoy con alguna incomodidad, acercarme al servicio asistencial, tratar de mantener la alimentación, la higiene del sueño, buscar espacios de descanso, de relajo dentro de las posibilidades que tengamos más a la mano, ¿ya? Pero súper importante también reforzar que para poder sobrellevar estas situaciones de violencia, lo más importante es saber que tenemos redes de apoyo primarias, que son nuestras amistades, nuestras familias, pero también que existen estas otras instituciones que pudieran hacernos superar esta situación. Me parece. Maite, ¿qué crees tú a propósito de lo que plantea Valentina? Porque efectivamente la oferta está más amplia, han entrado otros conceptos de violencia, ¿cierto? Que antes los teníamos más invisibles. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo hemos ido ampliando para ser más integrales? Digamos, darle una oferta más integral a las mujeres en general. Bueno, claro que sí, y de hecho, por ejemplo, la División del Trabajo, atención especial en el tema de la ley Carín, y los tribunales laborales, que antes no teníamos, en la cantidad que tenemos hoy día, también están haciendo un fuerte aporte en esos temas cuando llegan a tribunales. Están las oficinas de información, las OIRS, de los distintos servicios de salud, perdón, de los distintos servicios públicos, salud, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, las OIRS de Educación, etcétera, que trabajan coordinadamente entre ellas. Por lo tanto, puede que yo pregunte en educación y me deriven a salud o me orienten cómo ir al CERNAMEG. Entonces, no es que yo tenga que ir necesariamente a una institución específica para una pregunta en particular. Si no tiene la respuesta, me van a derivar y yo voy a poder ir a un lugar donde tenga una atención especializada. Y efectivamente, como decía Valentina, también los centros hoy día tienen una atención más especializada. En distintos ámbitos orientan. También hay atención especializada para personas, por ejemplo, de las diversidades sexogenéricas. Hay mayor conciencia en que las personas también somos distintas entre nosotras. No todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres son iguales. Están las personas que son neurodivergentes, que también necesitan una atención especial. A lo mejor no estamos todos calificados al 100% para poder tener las mejores herramientas, pero sí estamos conscientes y tenemos la voluntad de poder atender. Por lo tanto, la idea es pedir ayuda, la idea es poder llamar, por ejemplo, al 1455 para que me digan dónde puedo acudir si no sé dónde hacerlo, buscar
en el teléfono a través de la web Oficina de Informaciones o IRS, donde me puedan ayudar. Poner una pregunta, ¿dónde me pueden ayudar si vivo violencia? Y ahí van a aparecer una serie de propuestas, digamos. Entonces, no estamos solas. Y también, muy bien como dice Valentina, el tema de volver a tejer las redes interpersonales. Familias, amigos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, vecinas, la comunidad territorial es muy importante. Van a haber personas que van a tener mayor o menor capacidad de colaborarnos, pero siempre va a haber alguien que esté allí. Y lo importante es que esta es una responsabilidad de Estado. El Estado de Chile es el garante de los derechos humanos de las personas y la violencia es una infracción a los derechos humanos, ¿ya? Las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Así lo establece la Declaración de Derechos Humanos. Por lo tanto, por eso el Estado es garante y por eso es tan importante que el Estado nos proteja y que el Estado esté atento. Y el Estado de Chile ha aprobado la ley integral, cuyo lema es una ley con el nombre de todas, pues ya no es Dominga y Antonia, ahora es Claudia, Valentina y Maite también, porque no solo nos protege a nosotras, a todas, sino que en distintos ámbitos. Hoy día el acoso callejero o el acoso en la universidad, por ejemplo, los centros de estudio, están sancionados, existen protocolos. Y les quiero recordar, esto fue resultado, por ejemplo, los protocolos universitarios y en educación superior en general, de un movimiento feminista dentro de las universidades, donde las chiquillas dijeron, basta, no más. Y entonces pararon, hubo un paro, así, pararon 3 meses y discutieron hasta que hicieron estos protocolos. Y entonces los profesores y profesoras tuvieron que cambiar su forma de relacionarse, no hacer más bromas divertidas, como hacía cuando nosotras, Claudia, estudiamos en la universidad, que nos encontraban súper divertidos los chistes que hacían los profes en la universidad, y nosotros teníamos que poner cara de circunstancia. O usted, Valentina, estudia psicología. ¿Para qué estudia psicología, Valentina? Se tiene que casar, pues. Entonces, ya ahora te dicen eso y uno dice, profesor, disculpe, está equivocado. Y el profesor no te replica porque dice, wow, me va a caer el protocolo. Está bien, porque eso no corresponde. Entonces, tener confianza en que, si bien esto no se soluciona de la noche a la mañana, sí hay un Estado que se ocupa, una oferta pública. A eso me refiero con el Estado, la oferta pública. También hay oferta privada, por cierto, pero no todas las personas tienen acceso a la oferta privada. Y donde este Estado está coordinado entre sí. Entonces las policías, con el Ministerio Público, con Salud, con el CERNAMEJ, están coordinados y trabajan colaborativamente en el bienestar de esa persona que está pidiendo ayuda. Entonces ahí hay un espacio, yo llamaría a la esperanza de que esto se puede cambiar, se puede modificar. Podemos cambiar la vida no grata que estamos viviendo en algún momento. Pero mira, yo les quiero preguntar a ambas, y uno tiene acceso a más información, ¿cierto? Está vinculada con alguno de estos programas. Sin embargo, tengo la sensación, por lo que uno conversa con distintas dirigentes, que no se ha logrado socializar de una manera eficiente, efectiva, estos distintos espacios y además esta apertura, o sea, esto de que hay otro tipo de violencias que antes no lo veíamos, no estaban, ¿cierto?, catalogados, a lo mejor los mismos centros de la mujer indudablemente no lo cubrían, pero que hoy día existe. También estaba leyendo hoy día la violencia que sufren mujeres con discapacidad, ¿ya? En términos del trato, en términos incluso algunos de cómo habría que operarlas para que no tuvieran hijos o hijas, ¿cierto? Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿hemos logrado socializar y ampliar esto, sacar la violencia
solo de ese aspecto inicial, ¿se acuerdan que era la violencia física? Después partimos con la violencia psicológica, posteriormente algunas evidenciaban violencia económica, pero siento que todas estas otras formas de violencia, lo que tenemos, lo que vivimos en las redes sociales, en fin, y un sinnúmero de situaciones, siento que a veces se verbaliza, pero no sé si me explico, no se logra incorporar en esta bola de distintos tipos de violencia. Mira, las mujeres, mientras más avanzamos, además, como que descubrimos que hay más formas. Entonces, y mi percepción es que no socializamos, no sé por qué, siento que no logramos llegar. Bueno, porque faltan canales de difusión, pero mira, la violencia simbólica ha existido siempre, a través de la publicidad, donde nos dicen que este tipo de mujer es el tipo válido, con esta estatura, color de piel, cuerpo, edad, etc. Y entonces nosotros podemos perfectamente, por ejemplo, denunciar ese tipo de violencia a través de la publicidad. ¿Por qué yo tengo que poner a una chica semidesnuda para vender un auto? Si el auto se vende por sí solo, porque además es una máquina, ¿ya? Y mientras ella no lo vaya manejando, no se justifica esa figura semidesnuda. Y tampoco necesita manejarlo semidesnuda. La violencia obstétrica, los derechos del paciente dicen que debe haber un trato respetuoso hacia la paciente y también de la paciente hacia el personal de salud. Pero cuando yo estoy en un proceso de parto que puede durar 12 horas, donde a mí me dicen, ya, pues, déjate gritar, cállate, no te gustó, a la naca, la vieja va loca, etc. Yo, claro, tengo temor en el minuto que yo estoy en el trabajo de parto, porque digo, si me pongo muy pesada, me pueden hacer daño a mí o a mi guagüita. Pero después yo puedo poner la denuncia perfectamente. Puedo poner la denuncia y decir, yo fui tratada de esta forma y no corresponde, y se va a hacer una investigación. Y al menos se va a poner ojo. Y al menos esas personas van a estar advertidas que no están tan libremente diciendo las cosas. Si yo tengo un compañero que me saca fotos con el celular por debajo del uniforme, o me persigue dentro del establecimiento para decirme cosas que a mí no me agradan, yo puedo denunciarlo en la comunidad escolar, en la universidad, e incluso si esto va escalando, pasa de ser un acoso callejero o un acoso escolar a ser una situación de un delito y podría tener graves consecuencias para la persona que comete acoso. También una persona que ejerce maltrato laboral, bueno, debería haber un registro especial de maltratadores laborales. Desde el servicio, desde el ámbito público lo hemos pedido durante mucho tiempo. Pero esas personas también van a tener un antecedente, si se llega a un juicio, de que es una persona que tiene antecedentes de ejercicio de violencia. Y eso te cierra puertas. Te cierra puertas. Si hoy día tú no pagas la pensión de alimentos, no puedes renovar carnet de identidad, ni de conducir, no puedes sacar pasaporte, te pueden sacar plata de la AFP, te pueden retener desde el trabajo, etcétera, y finalmente vas a tener que pagar igual. Y si dejas de pagar varias veces, se convierte en violencia económica. Y si además hay amenaza que no te voy a pagar, y por lo tanto los hijos se convierten en víctimas de esa violencia, tenemos lo que decía Valentina al principio, violencia vicaria, y eso se convierte en un delito, ya no está en familia, va a fiscalía. Entonces, los jueces también han ido cambiando, han ido aprendiendo. Este es un proceso que aprendemos en conjunto, todos y todas las personas. Valentina, tú... Complementar también que hoy en día la sociedad está con un enfoque de género ya más interiorizado. Si bien falta harto camino por recorrer, es súper importante, incluso este mismo espacio es importante para hacer el llamado a que se acerquen, que pidan ayuda, que existen estos centros especializados para la orientación, para la información a lo largo de todo el territorio de Chile. No solamente acá en la región de Valparaíso, sino que en la mayoría de las comunas de nuestro país existen estos centros que atienden a la diversidad de mujeres de manera gratuita y independiente de la situación educacional, la situación de dinero, porque muchas veces también se asociaba que la violencia solamente afectaba a un determinado estrato social y nos damos cuenta hoy en día que es transversal.
Ya cualquiera de nosotras nos puede pasar por el solo hecho de haber nacido mujeres o identificarnos como mujer, estamos susceptibles a vivir este tipo de violencia. ¿Ya? Entonces, también mencionarles que existen otros centros especializados en situaciones más graves, ¿ya? Los centros de las mujeres específicamente abordan situaciones con una complejidad inicial a media, y en el país también tenemos centros especializados para aquellas situaciones ya cuando hay lesiones, cuando hay amenazas de muerte, cuando hay ataques con arma blanca, con armas de fuego, y que ya constituyen, como bien decía Maite, situaciones de delito, ya cuando eso el Ministerio Público tiene que hacerse cargo y ya no el Tribunal de Familia correspondiente. Efectivamente, somos personas sujetas de derechos y tenemos que alzar la voz también para dar a conocer y seguir difundiendo estas situaciones que no es normal, ya que por mucho que hemos crecido en esta sociedad patriarcal y machista, no tenemos por qué dejarnos pasar a llevar, no tenemos por qué seguir permitiendo estas vejaciones, no tenemos por qué seguir permitiendo que sigamos siendo segregadas o sigamos siendo violentadas por el solo hecho de ser mujeres. Oye, yo, bueno, comparto plenamente, pero les pongo un desafío en realidad, o es una pregunta más que desafío, ya sea en estratos socioeconómicos más bajos o incluso en muchas mujeres profesionales que no han ejercido porque sus parejas, digamos, en algún momento decidieron que era mejor que se dedicara, ¿cierto?, al cuidado de los hijos o de las hijas. Yo siempre he sido majadera con el tema de la autonomía económica. Y en eso, no sé si es una de las fórmulas, pero es como poder hacerle un llamado a muchas mujeres que, aunque sea un poquito, traten de generar su propia posibilidades de ingreso a través de un emprendimiento. ¿Creen ustedes que a lo mejor eso también pudiera contribuir? ¿Cuántas mujeres en realidad no denuncian porque dependen económicamente de sus parejas? Y también hay casos donde hasta mujeres profesionales tampoco denuncian porque no se pueden quedar sin el pago de la pensión de alimentos. Entonces, ¿cómo abordamos eso? Nos quedan poquitos minutos, así que 2 minutos a cada una, por favor. Maite. Bueno, en el pago de alimentos, hoy día, teniendo la sentencia de demanda de alimentos, se puede aplicar lo que se llama la ley Papito Corazón de cobro efectivo de pensión de alimentos. Hoy día es más fácil que te paguen. Hoy día hay una persecución al deudor. Puede que se demore, pero se va a hacer efectivo. Entonces, en ese tema también hay que aprender que cuando una demanda al padre de sus hijos, está actuando como representante legal de sus hijos. La pensión no es para una, es para la alimentación de los hijos y las hijas. Y basta ya de ser tan espléndida, decir, no, yo me la puedo sola con los niños. Porque el padre también tiene responsabilidad con esos niños y esas niñas. Valentina, te dejo los otros 2 minutos. Sí, efectivamente, como decía Claudia, es una situación fundamental el lograr esta independencia o la autonomía económica. Ya, para eso existen programas específicos de Cernamec, en este caso, o incluso ofertas programáticas municipales que fomentan o apoyan a las mujeres emprendedoras, que potencian la autonomía, que potencian estos negocios o posibilidad de que la mujer genere sus propios recursos sin la necesidad de depender de su agresor. ¿Ya? Así que efectivamente es algo fundamental para poder salir o para poder alivianar esta carga que existe producto de la violencia. Y mira, efectivamente, sí. Disculpe que la interrumpa, dentro de estas mismas instituciones nosotros también podemos o tenemos la posibilidad de derivar a estas instituciones específicas como el programa Mujeres Jefas de Hogar, Fomento Productivo, enlazarlas con las oficinas de intermediación laboral. Eso es algo que también se hace frecuentemente para poder entregarle estas herramientas a las mujeres y que puedan de alguna manera avanzar solas en estos procesos. Chicas, se nos fue el tiempo, pero les quiero dar 1 minuto a cada una para que le hablen a nuestras auditoras, ustedes que han estado vinculadas, que trabajan en un servicio público y de alguna manera en distintos programas que se preocupan de empoderar y de buscar un mejor pasar para las mujeres. Maite.
Mira, con respecto al tema de la autonomía económica y la autonomía física. En los 90 las mujeres de Guatemala, cuando una mujer decía, no, mejor me aguanto porque paga la luz, el agua, compra los muebles, el almuerzo, etcétera, las amigas le decían, chica, ¿para qué quieres caramelos en el infierno? Es decir, ¿para qué quieres tanta satisfacción si lo pasas pésimo? Entonces, uno también tiene que valorar la vida que tiene. Y valorar la vida que tiene en términos que puede ser mucho mejor. Y se puede. Y se puede. Valentina. Bueno, nuevamente agradecer este espacio de poner en la palestra esta temática tan importante, tan relevante. Hay mucho trabajo que hacer todavía, pero lo más importante es que ya se están generando estas instancias para poder desnaturalizar, desnormalizar y ir erradicando este pensamiento machista, al que hemos estado sometidos desde siempre. Entonces es importante alzar la voz, saber que no estamos solas y ir potenciándonos entre todas para poder seguir avanzando en la erradicación de esta violencia de género. Así es. Oye, el tiempo siempre se hace corto. Este es un tremendo tema. El 25 vamos a conmemorar un nuevo año, ¿cierto? Y siempre nos acordamos como en este periodo, en noviembre, y lamentamos todo lo que son femicidios y situaciones que han vivido muchas mujeres a lo largo de nuestro país. Yo les quiero agradecer a ambas. Creo que hay que seguir generando más espacios durante el año. Hay muchas lideresas que hoy día nos escuchan y yo les puedo asegurar que no todas están absolutamente informadas ni conocen de todos los espacios, digamos, que existen, ¿cierto?, de los programas y de capacitaciones a los cuales se podría acceder. Así que, Valentina, muchas gracias. Maite, muchísimas gracias. Y nosotras nos vemos y nos encontramos el próximo sábado en un nuevo programa, una nueva edición de Todas Somos Más, con otro tema interesante. Y ya habremos pasado, estaremos a punto, ¿cierto?, de poder trabajar con el 25 de noviembre. Así que todas aquellas que puedan participar en los actos en sus comunas, háganlo porque creo que es importante. Así que nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós, Valentina, Maite, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Acá cerramos otro capítulo de Todas Somos Más, una iniciativa de Fundación Todas, conducida por Claudia Silva Burgos, desde Valparaíso. Vuelve a escucharnos en Radio Somos, Spotify y YouTube, con el apoyo de Laboratorio Roth Chile.